Gaby, con tu dinámica visual, le hiciste reír a Héctor Polino. ¿No? ¿Qué tal? Con la canción, la música, todo. Se rió antes de empezar. Bueno, por lo menos para reírnos al principio, porque ya después no nos podemos reír más. Porque los precios están subiendo y muchos empresarios también dicen que ni siquiera han trasladado un 15-20% que queda de la devaluación. Si no, tendrían que estar más arriba los precios, sobre todo. Claro, porque como ha caído bastante el consumo en los últimos tiempos, entonces si trasladaran el 100% de la devaluación del peso a precios, el consumo caería aún mucho más. Entonces, para evitar esa pérdida que originaría la caída abrupta del consumo, lo van haciendo gradualmente y supongo que en los próximos meses se va a ir trasladando parcialmente el efecto de la devaluación del peso, más otros aumentos que se van a producir en el interín, porque por la política de quita de subsidios está previsto en el mes de agosto o septiembre de este año una nueva quita del subsidio en la energía eléctrica, con lo cual va a aumentar las tarifas de electricidad por quita parcial de subsidio más la inflación del periodo de los últimos meses. En el mes de octubre está previsto un nuevo aumento en las tarifas del gas natural, también por lo mismo, por la política de quita parcial de subsidios. A partir del 1 de agosto ya acordó el Ministerio de Salud con las empresas de medicina prepaga un nuevo aumento del 7,5% en las cuotas. ¿El acumulado en la medicina prepaga cuánto va a ser entonces? Y el acumulado este año, hasta este momento, va a ser con el 7,5%, un 20,2%. ¿Cómo se siente, no? Tuvimos un aumento el 1 de febrero del 4%, en mayo del 7,5%, y a partir del 1 de agosto otro 7,5%, que es el 19%, pero como es acumulado aumento sobre aumento, el total está dando el 20,2%. Y en el último año y medio acumula un aumento del 46%. Por eso es que muchos usuarios del servicio de medicina prepaga han cambiado el plan. Sí, sí, es verdad, hay mucha gente que va y se baja. Claro. Tienen menos cobertura, menor cantidad de servicios, una cuota más accesible. Y otros que directamente se han borrado. Sí, 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 pero los que se bajan del plan a veces le dicen, bueno, pues si usted se baja del plan y después quiere volver, no sé, porque después se tiene que reunir el consejo consultivo de no sé qué, y entonces, claro, a esa persona también le da miedo por el tema de bajarse el plan, que va a tener, por supuesto, menos posibilidades quizás de atención, otra cartilla médica, por ahí tiene que cambiar de médico, por ahí, por ejemplo, si la interna tiene menos días de internación, todo eso lo va evaluando. Y después si quiere subir de plan, porque por ahí mejora, en otro momento tiene otra situación mejor, y no sé, tenemos que ver. Bueno, eso habrá que verlo. Asustan, ¿eh? Pero por ahora todo indica... Eso lo escuché yo. Claro, sí, sí, no sí. Me lo contaron, no me lo así, contaron. es así. Sí. Pero todo indica que la situación económica social no va a ir mejorando. Los niveles de ingreso se van a ir reduciendo. Es más, con el recorte presupuestario para reducir el déficit, se prevé para el año 2019 un recorte presupuestario del orden de los 20.000 millones de pesos, con lo cual también eso va a afectar mucho el salario de los empleados públicos, por ejemplo, que hoy tienen un plan de medicina prepaga. Disculpe, Polino, vamos a seguir hablando de esto, pero se están desconcentrando en el centro porteño, ¿no? Es la marcha contra el Fondo Monetario Internacional. Cristian Minich. Exactamente, Belén, comienza la desconcentración, se van retirando poco a poco las distintas organizaciones. Les comento que algunas se van a sumar a la marcha que se va a realizar a partir de las 18 frente al Banco Central, en otra manifestación convocada por la CGT y diferentes organizaciones sociales. Aquí desde las 12 sobre Avenida 9 de Julio comenzó a llevarse a cabo
la marcha contra el hambre y el ajuste, por la paritaria social, contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y lentamente ya se va desactivando la protesta. Comienzan a trabajar también para desarmar una especie de escenario que se había montado frente al Ministerio de Desarrollo Social. Y reitero, Belén, que a pesar de que se van retirando algunos de los grupos, bueno, en algunos de los casos, como es, por ejemplo, el del Partido Piquetero, se van a estar sumando luego a la manifestación que está prevista para las 18, para repudiar además la reunión que va a mantener el presidente Mauricio Macri con la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Bien, así ven ustedes entonces cómo lentamente los distintos sectores, CTA, el Frente Milagro Sala, Partido Piquetero, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, el Frente de Resistencia de los Trabajadores, el MTR, se van retirando poco a poco. De todos modos todavía se mantiene cortada a la altura de Desarrollo Social la avenida 9 de Julio en su intersección con Moreno, entre Moreno y Belgrano, Belén. Muchísimas gracias, Cristian, ya volvemos con vos. Héctor Polino, decíamos que en el año, digamos, hay un aumento acumulado en las medicinas prepagas del 20,2%. Exactamente. Y hasta ahora de gas y luz, ¿cuánto tenemos acumulado en el año? Y en el año tenemos alrededor de un 80%. 80, claro, y se viene un 25% de aumento. Todavía el no otro está, día Nicolás Gandini. todavía no está, claro, tiene que pasar para no está audiencia resuelto. pública, claro. Tiene que salir la resolución del ENRE estableciendo el porcentaje, se habla de alrededor de un 20%, pero no salió todavía, y tampoco salió el porcentaje de aumento en las tarifas del gas natural. Ahora, cuando aumenta, por ejemplo, las tarifas del gas natural, no solo pagamos más cuando viene la facturación de nuestro domicilio. Si vivimos en un edificio en propiedad horizontal, van a venir más altas las expensas. Cuando vamos al supermercado, vamos a pagar más caro los productos. ¿Por qué? Porque le modifican las estructuras de costos a las industrias que elaboran los artículos y a los comercios que los venden y los trasladan a precios. Pero además hay un dato muy importante que muy poco se habla. De acuerdo a la matriz energética argentina, el 65% de la generación de energía eléctrica se genera en usinas térmicas cuyo principal insumo es el gas natural. Entonces, al aumentar las tarifas del gas natural por quita de subsidios más inflación, se está aumentando también el valor de la generación de la energía eléctrica, que a eso después hay que agregarle la parte que corresponde a la quita parcial de subsidio a la energía eléctrica. De modo que es un combo esto, explosivo, muy importante, que está afectando fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa, a las cooperativas, a las empresas recuperadas y sobre todo, y también a los sectores sociales de clase media media, clase media baja, que a veces por muy poco no califican para la tarifa social y tienen que pagar el valor de la tarifa plena. Mira, yo tengo un dato que es por demás elocuente. En diciembre del año 2015, un trabajador tenía que destinar el 6% del salario mínimo a pagar las tarifas de agua potable, energía eléctrica, gas natural y transporte público de pasajeros. ¿Sabes cuánto es hoy? Más del 21%. Es decir, que se está destinando más del 15% de lo que se cobra por el salario mínimo para pagar estos gastos. Ese dinero, ¿de dónde se está quitando? De la compra de otros bienes y servicios. Por eso es que hay
una caída en las ventas, por eso es que hay un proceso recesivo conjuntamente con un proceso inflacionario. En el caso de los combustibles, la nafta va a aumentar, va a seguir aumentando, porque dicen que falta todavía trasladar incluso un 20% en relación también con precios internacionales después que quedó liberado, ¿no? Con respecto a los combustibles, sí, desde mi punto de vista, sí, es un escándalo lo que está pasando. Haber dejado libre el precio de los combustibles a partir del mes de octubre del año pasado es un verdadero disparate. Por lo siguiente, cuando el precio del petróleo iba subiendo en el Golfo Pérsico, en Arabia Saudita, etcétera, y llegó a valer más de 150, 160 dólares el barril, cada vez que aumentaba el precio del petróleo, aumentaba el precio de los combustibles. Pues bien, el precio del barril del petróleo después fue cayendo y llegó a 30 dólares el barril. El precio de los combustibles en la Argentina lo bajó 1 centavo. Ahora, que el precio del barril del petróleo de 30 fue a 35, a 40, a 45 y está alrededor de 75 dólares, cada vez que sube, vuelve a subir el precio de los combustibles. Pero además la Argentina no importa el 100% del petróleo, porque alrededor del 75% se extrae de las entrañas del suelo argentino, con precios argentinos, con salarios argentinos, con impuestos argentinos. Entonces, esto de volver a remarcar el precio de los combustibles cada vez que sube el valor del petróleo en el mercado internacional, es un negocio fabuloso para las petroleras. Claro. Tendría que haber un control en la República Argentina, no se lo puede dejar libre. El nuevo ministro de Energía lleva a cabo una política aún peor que el ministro de Energía anterior, que Aranguren, porque Aranguren, antes de irse, había llegado a un acuerdo con las petroleras de un aumento promedio de entre un 3 y un 5%. El nuevo ministro dejó sin efecto eso y lo dejó libre. ¿Y cuál fue el aumento que se produjo? En lugar del 3 al 5, se produjo entre el 5 y el 15% de aumento. Ahora, en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, y donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, se calcula que en una canasta de alimentos, la logística incide promedio en la estructura de costos en un 35%. No se puede dejar libre el precio de los combustibles alegremente. Se han hecho cálculos. Por ejemplo, el traslado de una tonelada de un determinado artículo, por ejemplo, provincia de Misiones, en camión al puerto de Rosario, sale más caro que luego el traslado de esa tonelada desde el puerto de Rosario en barco a un puerto del norte europeo. ¿Te das cuenta la incidencia que tiene el precio de los combustibles en la estructura de costos de los productos de consumo cotidiano? ¿Cómo lo vas a dejar libre? ¿A quién se favorece? A las petroleras. ¿Pero a quién se perjudica? A 42, 43 millones de argentinos. Y con el tema de la inflación, ¿no es cierto, Héctor? Que, bueno, hacía referencia desde ya la incidencia 75% en el costo en cuanto al transporte, ¿no? El índice inflacionario el mes anterior fue del 3,7%, sí. La mayor ponderación se le lleva a alimentos sí. y bebidas, con el 6,5%, para poder llegar al 32%, que es lo máximo que fije el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que eso quiere decir que si quieren hacer bien los deberes, entonces por lo menos no van a querer superar el 72%, pues después se reúne de nuevo, el director del Fondo Monetario Internacional viene con más exigencias, tendría que ser aproximadamente el 2,5% mensual. Con la estructura de costos actual, ¿se puede llegar a un... Y es difícil, así? Mira... Consumidores Libres, que viene haciendo relevamientos sí. de precios de hace 22 años, sí, cada 15 días. En los primeros 15 días de julio nos dio un aumento del 2,37%. Si comparamos los 15 días de julio del año pasado, sí. había sido
el 0,85%. Y ahora 2,37%. Y ahora el 1,52% más en estos 15 días del mes de julio. Claro. El acumulado, 1 de enero, Sí. 15 de julio, este año, 16,38%. El año pasado fue del 9,80%. Este año, 6,58% más que el aumento que hubo en el mismo periodo del año anterior, 1 de enero, 15 de julio. Entonces, estos son los datos de la realidad. Y nada tiende a bajar, porque como te dije antes, queda libre el precio de los combustibles, va a haber un aumento en el precio de la energía eléctrica, va a haber un nuevo aumento en el precio del gas natural y otros aumentos más que se van a ir produciendo seguramente en el interín. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos decir que el año próximo va a bajar la inflación en 10 puntos? ¿Pero cómo lo sabemos? Sí. Bueno, llegaría, digamos, si llegamos al 32, que es lo máximo que nos permite el Fondo Monetario Internacional, sería el 22, que tampoco es poca cosa. Digamos, pero 22% fíjate, de inflación. Cuando comenzó este año, desde el gobierno se habló de una inflación para este año del 10%. Cuando se discutió en el Congreso Nacional el presupuesto de gastos y recursos para este año, se estableció una pauta inflacionaria del 15%. Hace unos meses, todos los economistas hablaban de un 20% en todo el año. Y ahora estamos hablando entre un 30 y un 35% como mínimo. Héctor, yo saqué la cuenta entre la inflación del 2016, 2017 y la que podría ser estimada del 2018, pongámosle un 32%, 96% de inflación. Díganme a quién le aumentaron los salarios en esa proporción. Porque si es así, como escribí en mi editorial, lo aplaudo y aplaudo a la empresa que lo contrató, al que el empleador también sea público o privado, porque digamos ahí los salarios son los que siempre pierden. Vos fíjate, está previsto para el año próximo un recorte presupuestario de los gastos del presupuesto nacional del orden de los 300.000 millones de pesos. Mitad nación y mitad provincia, pero las provincias ahora les deja, o sea, el recorte va a ser de 100.000 millones de pesos. Sí, le hicieron todos los cálculos. No, pero ¿dónde va a afectar ese recorte? Menos obras públicas. Bueno, cajas previsionales cuando no son, digamos, no han sido trasladadas, transferidas. Exactamente. Y reajustes salariales por debajo de la inflación. Es decir, que los empleados públicos van a sufrir las consecuencias de este recorte del gasto. Entonces va a continuar la pérdida del poder adquisitivo de un sector importante de la población. La mayoría de los convenios colectivos de trabajo se reajustaron alrededor del 15%. Si va a ser la inflación del 30 al 35%, ¿cuál es la pérdida del poder adquisitivo en general de los trabajadores? Aunque haya un reajuste... pero nunca alcanza. El salario nunca le gana a la inflación. Además, esa es mi teoría. Siempre como que hay que ir corriendo. Claro, es el ascensor y la escalera. Muchísimas gracias, Héctor. Que siga muy bien. Bueno, y hablando de situaciones críticas,